El primer análisis de la mañana. Primer análisis hoy aquí en Capital Intereconomía con Rafael Peña, que es socio fundador de Olea Gestión. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Pendientes de los tipos de interés, pendientes de lo que pueda hacer la FED de aquí a final de año y pendientes también las presiones que siguen llegando desde la Casa Blanca. El último ayer, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presionándole en una entrevista a la FED para que baje los puntos. Ojo, más de 100 puntos en lo que queda de año. Ahora podemos ver en términos del mercado inmobiliario que afecta a los consumidores estadounidenses que trabajan. Las tasas son demasiado restrictivas y necesitan bajar, y creo que entraremos en un ciclo. Y como saben, estoy sorprendido de que el presidente no haya señalado que tenemos un destino antes de fin de año, al menos 150 puntos básicos. A destination before the end of the year of at least 100 to 150 basis points. Al menos 150 puntos básicos es lo que queda de año, es lo que le pedía Bessent a Powell. No sé cuál es vuestra apuesta en Olea Gestión, cuánto van a bajar los tipos de interés este año, y si consideráis, como decía Bessent, que están los tipos en Estados Unidos, Rafa, demasiado restrictivos. Bueno, es difícil, ¿no? Porque realmente la inflación todavía está en el 3%. Las injerencias nunca políticas en la Reserva Federal nunca se toman bien, pero también es cierto que los datos, sobre todo de empleo, apuntan a una ralentización de la actividad económica. Yo creo que el escenario central para el mercado son 50 puntos básicos para lo que queda de año, y en cambio donde está difícil de analizar es 2026, donde yo creo que las opiniones del mercado son menos consensuadas y donde quizás hay gente que sí ve esa continuación de bajada de tipos hasta esos 100 puntos básicos que tú comentas, pero en cambio hay otra parte del mercado que considera que no va a poder porque la inflación se le va a quedar en el 3%. Powell, que movía ficha en la reunión de la semana pasada, la primera, en la vuelta de verano. Le volvíamos a escuchar antes de ayer, el martes, hablando en un simposio, en un discurso económico, y ahí volvía a hablar de los riesgos y ponía como riesgo la inflación. Decía que, ojo, que si somos demasiado agresivos a la hora de bajar los tipos de interés, podemos todavía tener un problema. ¿Tiene motivos, Powell, para hablar de la inflación como una preocupación, como un riesgo todavía? Bueno, yo entiendo que tiene motivos, pero también hay que contextualizar de dónde venimos. No estamos hablando de situaciones de hiperinflación o casi prácticamente 2 dígitos que vimos, no hiperinflación, pero sí muy altas. Y la situación actual donde nos está costando, como les gusta decir a ellos, andar la última milla, ¿no? Yo creo que esa es la situación real, ¿no? O sea, la situación real es que les va a costar bajar del 3, pero es verdad que tampoco hay una ralentización de la actividad, o por lo menos no se percibe tan completa como para que en este doble mandato tengan la necesidad de seguir activando y calentando la economía y el consumo interno, y recordar un poco que el déficit fiscal también es un aspecto muy importante en ese equilibrio desequilibrado de las economías recientes, ¿no? En este escenario de esperar y ver lo que van a hacer los bancos centrales, Rafa, ¿cómo estáis viendo en Olea Gestión la evolución de las divisas, el euro, el dólar, el cruce entre estas dos divisas? ¿Qué esperáis en un futuro para el movimiento del dólar, que estáis esperando también a los bancos centrales? Allí en Estados Unidos la FED, aquí el euro esperando lo que haga el Banco Central Europeo. La verdad es que ha sido un año donde la evolución del dólar ha sido clave. Hemos visto que estamos en niveles de 1,17, 1,18 ya de forma consistente, y nuevamente en el año que viene hay bastantes analistas que piensan que se puede ir al 1,25, ¿no? Y yo creo que ese es un poquito el escenario central, pero hemos visto la fuerte depreciación del yen, la gran apreciación del oro. O sea, realmente, pues yo creo que el mercado está en una posición donde está muy pendiente de las soluciones de problemas geoestratégicos, y a partir de ahí yo creo que pendiente de una buena actuación fiscal, no solo en Europa, también en Estados Unidos, que está con un déficit alto, y yo creo que va a marcar un poco la tendencia, ¿no? Lo que está claro es que esa depreciación del dólar genera inflación y genera, en cambio, menos inflación en Europa, pero esta menos inflación realmente no se está percibiendo porque la actividad exterior también se va ralentizando, con lo cual, bueno, una situación difícil. Nuevamente nos toca un año difícil. En 1,1742 tenemos ahora mismo la paridad entre el euro y el dólar. En este escenario, ¿cómo habéis adaptado desde Olea Gestión vuestra estrategia, vuestras carteras, a lo que pueda pasar, que está muy abierto, como nos contabas antes, a lo que pueda pasar con la política monetaria, a lo que pueda pasar con los tipos? Nosotros durante este año hemos tenido el dólar bastante cubierto, tenemos una posición de cartera en torno al 30-35% de activos en dólares, y hemos movido la exposición entre el 5 y el 12% mediante coberturas. Hemos reducido ese riesgo, ¿no?
En cuanto a los tipos de interés, hemos ido alargando duraciones y concentrándonos en gobiernos, preferentemente en el caso de Europa, en Alemania, y tramos largos de la curva americana y algo, mucho menos, pero algo también de la curva inglesa. ¿Por qué? Porque vemos una pendiente excesiva, sobre todo en los muy largos, una prima por plazo muy relevante, que creo que también recoge un escenario, o a nuestro modo de ver, un poquito de cola, ¿no? O sea, creemos que esa pendiente tan excesiva responde también a cuestiones propias técnicas del mercado, en el caso inglés, y que sobre todo en el caso americano tienen muchas herramientas que pueden utilizar para bajar esa pérdida de credibilidad que algunos acusan al Tesoro, a Estados Unidos, mediante subida de impuestos para reducir ese déficit y también esa caída ese incremento de ingresos públicos que se ha producido con el tema tarifario, ¿no? de aranceles, ¿no? Con lo cual la situación creemos para nosotros menos preocupante en Estados Unidos estructuralmente y más en Europa, donde aunque también nos concentramos más en Alemania, porque sí vemos problemas, no vemos que hay ningún consenso para tomar medidas de saneamiento de las finanzas públicas. Vemos el bono francés por encima del italiano, vemos una situación complicada de deuda PIB. Bueno, pues creemos que ahí conviene estar en Alemania, que sí que ha hecho los deberes y que encima se está beneficiando de una recuperación económica no prevista, tampoco para tirar cohetes, pero que nos lleva a crecimientos del 1.4, 1.5, que yo creo que para un país como Alemania pues le va a venir muy bien. ¿Cuál sería el peso ahora mismo, si hablamos de división en porcentajes, entre lo que tenéis expuesto, vuestra inversión, vuestra cartera a Estados Unidos y Europa? ¿Os preocupa mucho Francia, ahora que lo mencionabas, lo que pueda pasar? Hay nuevas movilizaciones convocadas para la semana que viene, para el día 2 de octubre. No parece que tampoco haya caído con muy buen pie este nuevo primer ministro. Efectivamente, empezando por la segunda parte, nos preocupa Francia, como nos preocupa Italia, nos preocupa España, ¿no? O sea, al final no vemos medidas fiscales. España está teniendo una ola de crecimiento, pues que todos sabemos basada en qué. En general en Europa el crecimiento, excepto en Alemania y honrosas excepciones como puede ser Polonia, se basa también mucho en gasto público y creemos que esto no es sostenible a largo plazo. Entonces yo creo que ese es un poquito nuestro escenario estructural. Luego recordar nuestro mandato, o sea, es que en un mandato patrimonialista como el nuestro, pero donde tenemos clientes que entran y salen todos los días del fondo, pues necesitamos también nadar y guardar la ropa, ¿no? Y tener una cartera que vaya poco a poco performando. El año está siendo muy bueno en términos de rentabilidad, estamos ya muy próximos al 7%, recordar que nuestro objetivo es el 5%, y con una cartera que tiene una rentabilidad por renta fija, por cupones muy relevante, que nos debería llevar en un escenario neutral a un buen puerto. ¿Qué es lo que mejor se está comportando en esa cartera de Olea Gestión este año? ¿Cómo esperáis cerrar el ejercicio 2025? Pendientes de lo que pueda venir, que nunca se sabe. Bueno, después de la última semana, el oro, y especialmente porque hicimos un deal que alguna vez hemos comentado aquí, que es cuando arbitramos, movemos nuestra inversión desde oro mediante ETFs hacia compañías mineras cuando vemos que hay mucho descuento, porque hay mucha correlación. Barrick, si la habéis seguido, se ha comportado muy, muy bien, ¿no? A mí me ha sorprendido sobre todo algún single stock que hemos mantenido y donde por fin el largo plazo ha puesto en valor compañías, como ha sido Técnicas, ¿no? Y luego, sobre todo, proteger el dólar ha sido muy relevante porque nos ha permitido llegar aquí y ahora estructurar una cartera con una rentabilidad por cupones muy interesante. Pues a por lo que queda de año. Olea Gestión, Rafa Peña, socio fundador, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en los estudios de Radio Intereconomía. Seguiremos mirando muy de cerca esas previsiones de tipos de interés en Estados Unidos, ver qué hace también el Banco Central Europeo. ¿Tenéis apuestas sobre lo que puede hacer el Banco Central Europeo de aquí a final de año? Porque hablamos mucho de la FED y a veces nos olvidamos de lo de aquí, de lo de casa, que también afecta mucho a nuestras carteras. Sí, el escenario central es que el Banco Central Europeo, redundancia, escenario central, no va a hacer nada. Nosotros somos un poquito más optimistas, no sabemos si de aquí a este año o en el primer trimestre, pero sí vemos otro medio punto de bajada, fundamentalmente porque no está pasando nada a nivel de consolidación fiscal. Y yo creo que la actividad, en cuanto se ralentice un poco, pues va a obligar al Banco Central a empujar un poquito, porque situaciones como la de Francia creemos que están muy pendientes de que no se deteriore. Pues muy atentos de ello y siguiendo la evolución de los mercados con la ayuda, con el análisis de Olea Gestión, Rafa Peña, socio fundador. Un placer. Gracias. Gracias a ti, Rubén. Chao.